Ahora sí me figura. Ahora sí. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la paciencia. Y bueno, ya llegando con el último empujoncito a fin de año. Bueno, va a ser medio improvisado fue todo, porque en realidad no era mi Ateneo, en realidad estaba preparado para otro servicio, pero bueno, tuve que salir con la rueda de auxilio ahí a enllantar esto. Así que vamos a tratar de elegir un tema que más o menos creo que nos puede hacer participar fundamentalmente el equipo de Kine, principalmente, porque son con ellos por ahí con quien compartimos algunas de estas patologías. Eh, y elegí plexo braquial porque muchas veces es un desafío diagnóstico, fundamentalmente para todo el equipo de neuro. Ya vamos a ver algunas patologías. Generalmente las demoras diagnósticas en patologías de los plexos suele ser bastante larga, a veces de años. Entonces, por eso siempre se nos plantea a nosotros los neurólogos disquisiciones diagnósticas. Llegan los pacientes habitualmente con una patología que ha llevado que el paciente recorra múltiples consultorios, que llegan con la bolsa de estudios generalmente. Y bueno, tratar siempre, volvemos como siempre lo planteo, soy clínico, bueno, y yo trato de basarme mucho en la escucha del paciente, ¿no? En escucharlo y tratar de recabar mucha información de lo que me cuenta con respecto a la sintomatología. Eh, Vamos a presentar un par de casitos. Los plexos braquiales fundamentalmente son estructuras nerviosas que pertenecen al sistema nervioso periférico y que están constituidas por la fusión de las raíces nerviosas. O sea, la raíz nerviosa es aquella que emerge de la médula. Cada raíz nerviosa emerge entre un cuerpo vertebral y el siguiente, entonces separado por el disco. De estas uniones de los plexos, aquí vemos la rama C5 y C6 forman el tronco primario superior, la rama C7 forma el tronco primario medio, y la C8 y T1 el tronco inferior, primario inferior, los cuales luego se vuelven a dividir en dos ramas, una anterior y otra posterior, y forman los plexos laterales, posteriores y mediales secundarios, y de los cuales ya se van a desprender definitivamente los nervios terminales que van a ir dirigidos hacia determinados músculos o que van a recoger información de determinados sectores de la piel, ¿no? Nervio cubital, radial, mediano, músculo cutáneo. Cada uno de estos está destinado a un sector de la piel, de lo que llamamos dermatoma, o a un miotoma, que es un grupo de músculos, fundamentalmente. Aquí vemos un corte de una vértebra, donde observamos la médula y el ingreso de las raíces dorsales y ventrales anteriores, que al unirse conforman lo que llamamos la raíz nerviosa. Esta raíz nerviosa, poco de salir del foramen, del agujero foraminal, se junta con otra raíz nerviosa para formar el plexo. Y luego, de un pequeño trayecto, se separan posteriormente en los nervios periféricos. El plexo, bueno, es una estructura bastante bien protegida, por cierto. Bueno, para ser no son importantes de nuestro cuerpo ¿qué hace? Cuida lo más importante. Entonces, ¿qué trata de hacer? Trata de, bueno, encasillar o encerrar bastante con diferentes estructuras el trayecto del plexo. Pero bueno, pese a eso, fundamentalmente ante causas de tipo traumático, fundamentalmente puede haber lesiones de estas ramas del plexo, ¿no? Acá vemos que las causas pueden ser múltiples, tanto infecciosas, mecánicas, compresivas, de aplastamientos, vasculares, tumorales, vasculíticas, aunque puede ser de tipo autoinmune. Todo esto puede llevar a una irritación de estas raíces nerviosas con toda la sintomatología correspondiente. Eh, Dependiendo del grado de lesión del nervio, vamos a ver el grado de compromiso con las estructuras, ¿no? Nosotros dividimos las lesiones del nervio en tres tipos, o tres fases, digamos. La neuropraxia, que es el daño de la capa externa del nervio, de la vaina de mielina. Hay una lentificación en la conducción nerviosa, y en algunos casos, cuando la compresión es muy importante, puede llegar a un bloqueo. La axonomesis, que es cuando hay una pérdida de la continuidad del axón, no está cortado el axón, pero está interrumpido parcialmente. Entonces aquí la conducción nerviosa se altera. En las lesiones ya axonales, fundamentalmente ya vamos a ver al examen físico que el paciente ya empieza a perder masa muscular. Y los cuadros de neuromesis, que son los más graves, es habitualmente cuando el nervio se acciona, digamos, se corta. Esto suele ocurrir fundamentalmente en lesiones traumáticas severas, cuando hay una avulsión de la raíz nerviosa, por ejemplo, en un accidente automovilístico, de moto. Bueno, el paciente directamente arranca la raíz nerviosa de la médula o lesiona de forma importante los plexos braquiales. Aquí vemos un nervio en una biopsia donde están comprometidas fundamentalmente la capa externa y la porción interna del nervio, ¿no? Tanto un daño neuropráxico, acá arriba, como ya un daño acá un poquito más profundo que se compromete el axón. Y aquí ya en una fase de recuperación. Acá ya el nervio está casi cortado, les diría.
los tienen envueltos. Los nervios tienen, acá lo que vemos es un corte de un nervio. Todos estos puntitos negros son las fibras de axones nerviosos, envueltos por su capita de mielina. Todo esto está en un tejido llamado endoneuro, a su vez envuelto en una capa de tejido conectivo un poco más gruesa llamada perineuro, y a su vez envuelto en una capa más externa llamada perineuro. Como ven, las fibras nerviosas están protegidas. Entonces, para que se lleguen a dañar estas estructuras nerviosas, tenemos diferentes barreras de protección, pero bueno, pese a todo esto, muchas veces el nervio se daña. Aquí vemos gráficamente lo que les explicaba recién, un daño de la vaina, un daño del axón y un daño con sección completa, ¿no? ¿Cuál es la queja habitualmente? ¿Cómo llega el paciente a la consulta neurológica? Bueno, los síntomas suelen ser dos, fundamentalmente, los trastornos en la sensibilidad y los trastornos en la motricidad. Entonces, o el paciente ha perdido fuerza y masa muscular, o el paciente tiene un trastorno de la sensibilidad, que puede ir desde la pérdida sensitiva hasta una sensación dolorosa, como suele ocurrir en las radiculopatías o en las plexopatías agudas, fundamentalmente. Y una de las causas más comunes que vemos es el síndrome del opérculo torácico, o síndrome del canal del opérculo, que es un desfiladero por el cual transcurre la rama inferior del plexo braquial. Esta es un área que está compuesta fundamentalmente por los músculos escalenos, la primer costilla y la clavícula, habitualmente. Yo les voy a mostrar una imagen ahí donde se ve por dónde transcurre la rama del plexo. Esta es una zona, como ven, muy rica en estructuras óseas, ligamentosas. Acuérdense que el hombro y toda la zona escapular es una zona con muchos músculos y por ende con muchos tendones también. Cada músculo está inserto en el hueso a través de un tendón. Entonces todas estas estructuras osteotendinosas suelen ser sitios de compresión del plexo. Aquí vemos el plexo braquial, fundamentalmente su rama inferior, cómo va transcurriendo entre medio de los dos músculos escalenos anterior y medio. Acá vemos las ramas del plexo, y las arterias y venas subclavias. Y aquí la primera costilla. El síndrome del opérculo torácico lo podemos clasificar en diferentes tipos, ¿no? Hay un síndrome del opérculo torácico real, llamado real, que es el que habitualmente vemos en neurología. Un síndrome del opérculo torácico arterial, en el cual aparentemente el compromiso estaría dado por la arteria que comprime este tronco inferior del plexo, o un compromiso de la vena. Generalmente es muy difícil de demostrar todo esto, ¿no? Yo creo que en todos los casos suele haber un compromiso mixto de trastornos, no solamente estrictamente nervioso, de la estructura estrictamente nerviosa, sino también del componente vascular, tanto arterial como venoso. Aquí vemos diferentes manifestaciones de cómo pueden ser las causas del opérculo torácico. Aquí vemos, como en la primera imagen, los dos músculos escalenos y entre medio el desfiladero por donde transcurre la porción inferior del plexo braquial. Aquí vemos lo que llamamos costilla numeraria, supernumeraria, que a veces suele ser también esto una apófisis transversa muy prolongada. Esto, bueno, el doctor Martín nos puede dar una clase un poco más específica, porque suelen verlo ellos esto bastante. Cuando suele haber esto también, un indicio de una vértebra rudimentaria con un ligamento que se ancla a la primer costilla o a la clavícula, y eso genera una compresión del opérculo, del plexo braquial fundamentalmente, ¿no? Cuando lo vemos habitualmente esto, el síndrome del opérculo torácico real, fundamentalmente es más común en mujeres jóvenes, generalmente tiende a ser unilateral. La manifestación clínica clásica por la cual se queja el paciente es el adormecimiento en la mano, fundamentalmente en la región cubital, es decir, el quinto dedo y la mitad externa del cuarto, todo lo que se llama el borde cubital del antebrazo, y en la mano. Hay una atrofia, fundamentalmente en músculos de la región tenar, es decir, todos los músculos de la parte del dedito gordo. Ya vamos a ver imágenes de esto. Tiende a ser unilateral, es raro que presenten dolor los pacientes, y tampoco hay síntomas vasculares. Síntomas vasculares me refiero a que el paciente, cuando uno lo evalúa, no tiene trastornos ni en la coloración de la piel, ni en la temperatura, ni en el pulso, fundamentalmente. Aquí vemos en rayadito, toda la zona rayada es la zona de pérdida de sensibilidad que manifiesta el paciente, y si ustedes se fijan con detenimiento, ya hay un grado de atrofia en lo que llamamos la eminencia tenar. Esta es la eminencia tenar, la del dedo gordo, y esta es la región hipotenar. Entonces, típicamente lo que va a manifestar el paciente, lo que vamos a ver en el consultorio es
un paciente que se queja de que se le caen las cosas de las manos, es raro que se queje de síntomas en la parte superior. Por lo tanto, los síntomas se manifiestan en la parte distal del nervio. Acá vemos una atrofia en la región tenar con una hipoestesia, una zona de pérdida de sensibilidad en toda la región cubital de la mano y del antebrazo. Como le dije la causa, bueno, lo que le decía, esta apófisis transversa de la vértebra S7 muy grande, que muchas veces unida con una banda fibrosa al borde de la primera costilla, cierran o estenosan el canal por donde transcurre el nervio, y esa compresión es lo que va a llevar a la sintomatología clínica. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial cuando se presentan los pacientes? Bueno, con neuropatías que comprometan ambos nervios, neuropatías del nervio cubital, neuropatías del nervio mediano, lesiones del plexo braquial, digamos lesiones un poco más complejas, que generalmente tienden a ser de tipo traumática, la radiculopatía, es decir, la afección un poquito más proximal, cuando el nervio aún no sea, cuando la raíz nerviosa aún no se ha unido con la otra raíz y ha conformado el plexo braquial. Esto lo vemos fundamentalmente en las hernias de disco, o en algunas alteraciones de la médula. En la siringomielia, que es una patología en la cual se produce una cavitación de la médula y hay una acumulación de líquido en el medio de la médula. Esto lleva a que se interrumpan algunos fascículos nerviosos, trayendo como consecuencia algunos síntomas sensitivos y motores. Métodos complementarios, bueno, múltiples, pero fundamentalmente nos vamos a valer desde lo básico, como puede ser una simple radiografía cervical, en la cual vamos a ver si existe una apófisis transversa voluminosa, si existe una costilla supernumeraria, una tomografía, ya para ver con un mayor detenimiento, una tomografía de todo lo que es el ápex pulmonar y toda la zona de los escalenos. Hoy en día con la resonancia, bueno, creo que la tomografía ha perdido un poco el valor, pero cuando uno quiere valor principalmente estructuras óseas, a veces la tomografía computada nos brinda un poquito más de información. Y creo que el gol estándar para el diagnóstico sigue siendo la electromiografía con velocidades de conducción, tanto motoras como sensitivas, ¿no? ¿Qué vamos a ver fundamentalmente en la electromiografía? Bueno, todos los músculos que sean tributarios del nervio o de ramas del nervio que están complicadas, va a haber una atrofia, una disminución del volumen de los músculos. Entonces vamos a ver fundamentalmente en músculos del antebrazo, pero principalmente de la región tenar, una pérdida de masa muscular y una pérdida de fuerza del paciente. Hay una disminución o hay una ausencia del potencial de acción sensitivo del nervio cubital y del nervio cutáneo medial del antebrazo. Hay una disminución en la amplitud del potencial de acción muscular del nervio mediano y el menor grado del cubital. Y una prolongación de la latencia para la onda F, fundamentalmente cuando uno registra a través de la región hipotenar. La onda F es una onda que obtenemos estimulando con intensidad supramáxima, o una máxima intensidad, estimulamos la región del nervio cubital y obtenemos una primera onda, llamada respuesta M, que es la primera onda en la que medimos la latencia, en la cual el tiempo que tarda entre que yo estimulo el nervio y el músculo se contrae. Esa onda, por vía retrógrada, llega hasta la médula, hace como un arco reflejo y vuelve a producir una segunda onda, que ya se llama onda F, y habitualmente está ubicada en una determinada, a una determinada latencia o tiempo. Cuando la compresión existe en la parte superior, esta onda F se prolonga, típicamente. El potencial evocado somatosensitivos puede estar normal o normal. Esto es indiferente porque acá lo que estamos evaluando es la médula. Cuando evalúo los potenciales evocados, nos miden ya el funcionamiento del sistema nervioso central y no del periférico. Por lo tanto, puede ser normal en muchos casos. ¿Qué se hace con esto? Porque una vez que uno llegó al diagnóstico, fundamentalmente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo principal es llegar al diagnóstico, fundamentalmente. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una neuropatía periférica individual o estamos hablando de un opérculo torácico? Entonces aquí hay que evaluar fundamentalmente clínicamente cuál es la sintomatología. Como les decía, en el 90% de los casos el síndrome es de causa neurogénica. Hay una compresión del nervio por estas estructuras o estas bandas fibrosas o estas estructuras óseas anormales que comprimen el nervio. Existen diferentes tests para evaluar, por ejemplo, si hay un compromiso arterial, que es el test de East, que es que con el brazo elevado y en una rotación externa, pero que nos puede dar resultados falsos positivos en más del 60% de los casos. Acá el test de Addison también, si uno levanta el brazo, flexiona el codo a 90 grados y lo rota hacia atrás, una rotación externa, y durante un periodo de tiempo, esta posición anormal del brazo, y durante un determinado tiempo, muchas veces llega a reproducir los síntomas que el paciente presenta en la clínica diaria.
pero como se fijan, la variabilidad o la especificidad es muy baja porque es muy variable, entre un 10 y un 80%, entonces es muy difícil de tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la maniobra casi que no la realizamos. La angiografía no se utiliza porque es un método invasivo, digamos, un cateterismo, y ahí lo que se hace es un cateterismo y se coloca el brazo en diferentes posiciones para ver si hay una compresión o no de la arteria subclavia. Hoy en día creo que esto no se realiza fundamentalmente, nos basamos más en la clínica. Pero eso sí nos puede llegar a detectar algunas estructuras vasculares anormales, una malformación arterial, una malformación venosa, alguna malformación que esté comprimiendo en esa zona, lo cual son muy raras de ver, ¿no? Lo que les decía al principio, el síndrome del opérculo torácico es un diagnóstico bastante difícil para los médicos. Muchas veces nos lleva, fíjese, hay casi 7 médicos, 4 años para hacer el diagnóstico. Por eso les decía que es el típico paciente que llega al consultorio ya con la mano bastante atrofiada, con quejas ya sensitivas importantes y con una bolsa de estudios, porque cada médico que he ido viendo le ha ido solicitando diferentes estudios basados en diferentes sospechas diagnósticos, ¿no? La exploración quirúrgica, bueno, no tengo mucha experiencia, aquí quizás Federico nos pueda dar una apreciación, pero en mi experiencia particular yo no he visto nunca un paciente con opérculo torácico operado, porque generalmente nos basamos más en la rehabilitación para tratar de aliviar los síntomas, principalmente el dolor. Las vías de acceso, bueno, ya lo puede plantear ahí Fede, pueden ser por entrar por encima de la clavícula, por debajo de la axila, a través de la axila, fundamentalmente en los casos donde veamos, por ejemplo, una vértebra supernumeraria o una apófisis transversa muy importante. Esto sí ha demostrado fundamentalmente que disminuye el dolor casi en un 75%, 80% de los casos. Por lo tanto, lo que se recomienda habitualmente es, bueno, una corrección postural, ejercicios para fortalecer los grupos musculares, bueno, y la colocación de la utilización de algún tipo de órtesis para evitar las posturas anormales del brazo. Acá este es un estudio importante en el cual se realizó un estudio comparativo, en el cual se dividió a los pacientes en dos grupos. En uno se le administraba técnicas de fisioterapia, ejercicio y tracción cervical por un periodo X, unas 10 sesiones aproximadamente. Bueno, combinando las terapias, se logró fundamentalmente una mejoría clínica, salvo, bueno, fundamentalmente el tema del dolor, el cual no varió mucho. Como les digo, el opérculo torácico suele ser bastante difícil de diagnosticar porque los médicos muchas veces no lo tenemos en cuenta. Nos vamos de boca cuando vemos una atrofia de la eminencia tenar a pensar que estábamos frente a una neuropatía del nervio mediano, que el paciente tiene es un síndrome del túnel carpiano. Por allí da la casualidad que el paciente puede tener una lentificación en la velocidad de conducción y por lo tanto nos quedamos con ese diagnóstico, ¿no? Entonces es importante, cada vez que evaluamos, tratar de, cuando veamos este tipo de patología, hacer un interrogatorio básico, por lo menos, para ver si el paciente ha manifestado síntomas, no solamente en la mano, sino a nivel del antebrazo y en la región escapular, fundamentalmente. Otra de las cosas que vemos habitualmente, otra de las patologías del plexo braquial, son estas inflamaciones agudas del plexo. Las neuropatías agudas del plexo braquial o síndrome de Parsonage-Turner, bueno, lo vemos muy a menudo, esto con el equipo de Kine lo vemos bastante frecuentemente, inclusive, bueno, tenemos un caso ahí con Martín en común, que lo estamos siguiendo, que bueno, después de un dolor agudo, el paciente manifestó un dolor que se ubicaba fundamentalmente en la zona de la región escapular, fundamentalmente, acá, un dolor que acá se inicia súbitamente en la parte superior del hombro y que se puede irradiar hacia abajo, hacia la parte superior del brazo, incluso hacia el cuello. Este dolor dura desde pocas horas hasta noches inclusive, y lo que va a traer como consecuencia es que al cabo de unos días va a empezar a aparecer una parálisis flácida de algunos de los grupos musculares, fundamentalmente de la cintura escapular. Algunas zonas de adormecimiento en la región lateral del brazo, y cuando la parálisis aparece, el dolor tiende habitualmente a ir disminuyendo, ¿no? Pero puede persistir por algún tiempo. Entonces, habitualmente la secuencia es primero dolor, luego pérdida de fuerza y luego algunos trastornos sensitivos que persisten. Típicamente lo que vamos a ver es esto. Al examen vamos a ver un video de un paciente de Martín. Acá vemos la famosa escápula alada, debido a la atrofia de todos los músculos de la región periescapular. Los músculos de la región periescapular lo que hacen es fijar el omóplato contra la pared torácica. Al haber una atrofia de estos músculos de la región escapular,
el omóplato o escápula se sale hacia afuera. Entonces, lo que llamamos síndrome de la escápula alada, o la imagen de la escápula alada. Esto obedece fundamentalmente a una atrofia muscular, una debilidad. Fundamentalmente, bueno, acá la clínica, bueno, la edad de presentación es muy variable. Hemos visto pacientes, con Martín hemos visto pacientes desde muy jóvenes hasta pacientes ancianos. Hemos visto pacientes, inclusive una vez una chica nos tocó ver con un compromiso de pares craneales bajos, que lo encontramos en literatura, descrito había 2, 3 casos en el mundo. Y bueno, esta chica la seguimos por mucho tiempo, la vio Franco, creo en un tiempo también, Diego, pero había hecho un síndrome de Parson, una plexitis importantísimo, pero con un compromiso de pares bajos, ¿no? La chica se queja de unas dificultades a nivel de glutorio, que motivó que hiciéramos algunas interconsultas con otros especialistas y bueno, todos coincidimos un poco en el diagnóstico. El dolor, como les digo, es muy común que cuando el paciente ya no llegue a la consulta, el dolor se le haya pasado. Entonces ya lo que vamos a ver fundamentalmente es el grado de atrofia, que es lo que nos llama la atención. Los movimientos están limitados debido al compromiso de todo este grupo de músculos de la región escapular. Es raro que se llegue a una parálisis total, generalmente la parálisis suele ser parcial de los grupos musculares, pero es muy marcada la atrofia de los músculos. Los trastornos sensitivos son raros y el compromiso bilateral también es muy raro. Como se plantea, bueno, las neuritis o las plexopatías braquiales agudas, no está muy claro cuál es la causa, pero se considera que puede ser un fenómeno de tipo autoinmune, aparentemente por alguna causa, que puede ser algún esfuerzo, algún proceso infeccioso, alguna inmunización, por ejemplo una vacuna, o por causas desconocidas, se genera como una reacción inflamatoria de nuestro organismo que termina atacando a las ramas del plexo y que va a traer como consecuencia todo lo que les conté recién. Acá vemos descripciones en algunas revistas acá en un caso de paciente HIV con dosis de seroconversión, que es un compromiso bilateral. Acá en un paciente también asociado a la medicación utilizada para el tratamiento del HIV. Una presentación bilateral en un paciente con un antecedente de un abordaje quirúrgico, abdominal, uno dice no tiene nada que ver la región abdominal con el hombro, eso, por lo tanto se sospecha allí que sí, evidentemente hay un compromiso de tipo inmunológico. Acá, después de una artroplastía de cadera, una cirugía de cadera, lo mismo, asociada a una arteritis de célula gigante, que es una patología que vemos también muy frecuentemente en neurología, es un cuadro que se presenta en adultos mayores, de cefaleas habitualmente localizadas en la región temporal. Hay una inflamación de la arteria temporal, también de base inmunológica, y típicamente responden a los corticoides este cuadro. Lo vemos bastante frecuentemente esto. Asociado a borreliosis, bueno, la borreliosis es una enfermedad infecciosa que no vemos en esta zona, habitualmente se suele ver en Estados Unidos, en la zona de la montaña rocallosa, es por la picadura de una garrapata que está contaminada por una bacteria, y esto trae como consecuencia un cuadro de debilidad muscular, o en muchos casos puede llegar a simular un síndrome de Guillain-Barré inclusive, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar desde el punto de vista patológico? Bueno, inflamación, no solo del tejido nervioso, sino de la base nervorum, digamos, los nervios, las arterias que irrigan el nervio, parches de mielinización y remielinización, o sea que el nervio, por motivos inflamatorios, se desmielinizó, se le lastimó la cubierta, y nuestro organismo siempre trata de protegernos, y bueno, en un intento de curar ese nervio, empieza con una remielinización, se empiezan a formar capas de remielinización, las cuales, bueno, cuando hacemos los cortes anatómicos, vemos estas fases de mielinización y desmielinización que van formando como una especie de catáfila de cebolla alrededor del nervio, ¿no? Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, bueno, no hay mucho para aportar tampoco. El diagnóstico, como les digo, fundamentalmente es clínico y electromiográfico. Acá, principalmente, si uno se basa en métodos complementarios, es para hacer un diagnóstico diferencial. Los métodos de diagnóstico por imágenes lo que nos llevan es a descartar otras causas. Generalmente en estas plaxitis braquiales, digamos, los músculos y nervios están normales, salvo que uno lo haga en una etapa muy aguda del evento, cuando todavía está en la fase aguda de dolor del paciente. En esos casos podemos llegar a ver, si le pedimos con gadolinio, un refuerzo en todas las estructuras nerviosas del plexo braquial, principalmente siempre, no sé por qué motivo, pero siempre hay un compromiso del tronco primario superior. Por eso es que la zona que más se afecta es la región periescapular. ¿Qué vamos a ver desde el punto de vista electromiográfico? Actividad denervatoria, cuando pinchamos con la aguja, vemos que el músculo está denervado. ¿Por qué? Porque con compromiso del axón, de la capa interna del nervio, eso lleva a que
este nervio al estar inflamado y lastimado en forma interna, le lleve una información errónea al músculo. Cuando uno registra con la aguja, vemos esta actividad, digamos, anormal. Cuando medimos la velocidad de conducción, lo que vamos a detectar fundamentalmente es una velocidad de conducción lentificada debido a que hay un daño de la mielina, de la capa que cubre el nervio. Y característicamente los músculos paraespinales o los músculos paravertebrales son normales, porque aquí el compromiso está en el plexo y no en la raíz nerviosa. Como les digo, las imágenes son fundamentales para descartar diagnóstico diferencial principalmente. Acá, bueno, vemos principalmente que vamos a observar en estos estadios iniciales, edema, fundamentalmente edema del músculo, hay inflamación que no solamente compromete el nervio, sino las estructuras musculares. Entonces aquí cuando haya mucho edema en los músculos, bueno, también hay que replantearse el diagnóstico, porque muchas veces podemos estar en presencia de no una plexitis braquial, sino de otro compromiso, como puede ser una polimiositis u otros tipos de patologías del hombro. Este es un estudio importante en el cual se evaluaron muchas resonancias magnéticas, casi 3.000 resonancias magnéticas de hombros, y en los cuales se detectó aproximadamente, fíjense, solamente 80 de cuadros que potencialmente podían estar asociados con una plexitis braquial. Y en base a los hallazgos de electromiografía y clínicos, el compromiso se dio fundamentalmente en los nervios que conforman o que se desprenden del tronco primario superior, nervio supraescapular, axilar y subescapular, en ese orden. Compromiso del músculo frénico, la verdad no lo he visto nunca, esto generalmente tiende a ser algo más grave, porque el nervio frénico es aquel que inerva el músculo diafragma, por lo tanto aquí la presentación clínica puede ser con algunos trastornos respiratorios en el paciente, no lo he visto sinceramente, sí asociado con un compromiso de pares craneales bajos, ¿no? Acá habla de un compromiso bilateral de ambos lados. El tratamiento en que se basa fundamentalmente, bueno, está demostrado que los esteroides utilizados en altas dosis y en iniciales y en los analgésicos para calmar el dolor, junto con la fisioterapia temprana, es lo que mejor resultado ha dado. Se ha intentado hacer bloqueos u otro tipo de estrategias más de tipo invasivas, con resultados bastante aleatorios, ¿no? Y como vemos aquí, es un compromiso que muchas veces uno lo subestima porque dice, bueno, no, quédate tranquilo que es una plexitis braquial, de esto te vas a recuperar, le decimos al paciente. Ahora fíjense los tiempos de recuperación que son bastante lentos. Al cabo de un año, solamente un tercio de los pacientes se han recuperado, o sea, que llevan a un compromiso o que llevan una recuperación muscular normal. Al cabo de 2 años, las 2/3 partes, más un poquito más, y recién a los 3 años y en una recuperación casi total. Y le diré que queda un paciente, un remanente de pacientes que nunca llegan a recuperar los músculos en forma total. Por lo tanto, es una patología que tiene que ser diagnosticada tempranamente, tenerla en cuenta ante un cuadro de dolor agudo en la región escapular y tratar de actuar precozmente con todas las terapias que les decía, ¿no? Esteroides en dosis alta, sin temor, analgesia y fisioterapia desde estadio temprano. Y este es un paciente de licenciado Arrola, a ver si lo podemos ver. Fíjense típicamente cuando el paciente empuja, ¿vale? Ahí parece normal, pero fíjese cuando estira los brazos, cómo se sale del lugar la escápula. ¿Por qué? Porque los músculos que tienen que pegar la escápula hacia la pared del tórax están como débiles o atróficos. Ahí lo volvemos a ver. Fíjense cuando el paciente relaja los brazos, que uno le mira la espalda y parece normal. Ahí está con el músculo trabajando. Fíjense ahí está casi normal el paciente. Cuando ya estira los brazos, recién ahí se ve la diferencia. Entonces siempre en esto es recomendable, bueno, como siempre les digo a los técnicos cuando hacemos electromiografía, bueno, hay que observar, desnudar al paciente. Esto es importantísimo, desnudarlo, revisarlo. Como les dije, presenté estas dos patologías porque son las dos que muchas veces nos dan mucho más trabajo de diagnóstico a los médicos neurólogos. Lo digo como experiencia personal, los opérculos torácicos nos llevan muchísimo tiempo. Hace poco vimos un paciente con Agostina, creo, sí, una chica que hacía deporte bastante intenso y que había desarrollado una debilidad marcada en ciertos sectores del miembro superior,
que yo creo, bueno, desde el punto de vista electromiográfico no le encontramos absolutamente nada, creo que salvo algunas cuestiones de trastornos de velocidad de conducción incipientes, creo que esta chica lo que tenía era un síndrome del opérculo torácico, en la chica creo que General Cabrera, la estoy terminando de estudiar, le pedí una resonancia magnética de la zona para ver si había algún compromiso en este desfiladero, pero créanme que a veces médicos avesados con mucha experiencia en electromiografía y en neurofisiología, les lleva mucho tiempo el diagnóstico. Vamos a ver. Bueno, no sé si fui demasiado rápido, pero quería aprovechar el tiempo para que no se nos corte el Zoom, para hacerlo No de un solo me, tirón. no me avisó nada todavía. Supuestamente ya cumplimos los 40 minutos. No sé si esto ha cambiado de un tiempo a esta parte, Ojalá que sí, pero ojalá que sea para bien. Sí. porque entramos Bueno, justo a las 8 y son 8:40 y no me avisó nada. ah, bueno, como les digo, presenté estas dos patologías porque me parecen de diagnóstico no tan frecuente y muchas veces bastante subdiagnosticadas, ¿no? Por los neurólogos inclusive, y bueno, a veces los pacientes, como les digo, pululan por varios consultorios, van dando vueltas de uno en otro. No sé si está Federico en línea. Fede, ¿andas por ahí? Sí, sí, hola, buenas noches. Acá Buenas estoy. noches. ¿Cómo andas, Fede? ¿Qué decís? Hola. Bien, bien. Muy linda, che, la charla. Che, Muy contame un interesante. poquito. Bien, contame tu experiencia, Fede, que desde el punto de vista neuroquirúrgico, ¿has tenido casos? ¿Has visto casos Sí, de opérculos? Plexitis sí. Plexitis sí, son, bueno, muy inespecíficas, la terminan diagnosticando yo de rebote, pero sí, una patología este, netamente clínica, eso es bastante frecuente. Síndrome de opérculo torácico, por suerte, es infrecuente porque es terrible, es muy complicado el diagnóstico y si te vienen con el diagnóstico también es muy complicado plantear tratamiento. Porque cuando es una costilla supranumeraria es fácil, no nos llega a eso casi nunca, lo operan los cirujanos de tórax y cualquier otro afinamiento en el desfiladero, una transversa media ancha y demás, y hay que plantearle al paciente hacerle una cirugía de ese tipo, la verdad que con resultados tampoco buenos, porque como pasó mucho tiempo, pasaron mucho, en general, como vos mostrabas, pasa mucho tiempo el diagnóstico. La cirugía mejora un poco el dolor, pero no es una cirugía grata, digamos. No, no, no. Entonces sí, es un cuadro tal cual, complicado. Y el fácil, el que andan bien, es en general, bueno, yo tampoco he visto estudios que lo discriminen, pero una costilla supranumeraria se diagnostica un poquito más rápido, la opera el cirujano de tórax y tiene una evolución mucho mejor. Pero así todo sí, es complicado el diagnóstico. Y no, yo no tengo experiencia de haber operado yo, vi un par de casos en la residencia, pero no mucho más. Por suerte no me tocó. Yo creo que son esas patologías que nadie quiere intervenir, me parece, ¿no, Fede? Porque meterse, como decís vos, en una zona con mucha estructura vascular, nerviosa y donde hay mucho componente de tendones, nervios, bueno, creo que son cirugías bastante complejas, ¿no? Desde el punto de vista anatómico y, bueno, pese a ser un buen anatomista, a veces cuando exploras esa zona corres el riesgo de llevar por delante algo, bueno. Cuando es del escaleno para periférico, no, eso tiene que ser un cirujano, digamos, que haga nervio periférico, que haga cirugía de plexo. En ese caso me tocó ver traumáticas dio la casualidad que cuando yo hice una rotación en San Pablo, que fui a hacer columna, estaba dentro de la misma rotación, enganché a hacer nervio periférico y tuve 3 meses viendo cirugía de plexo y hay que dedicarse pura y exclusivamente a eso porque es muy complicado. La cirugía de plexo también tiene, bueno, como te digo, la cirugía de plexo traumática inclusive tiene resultados también muy magros. Y me tocó ver, sí, un opérculo torácico postraumático por un pseudoaneurisma de la arteria cubital, que también renegaron en diagnosticarlo porque primero le exploraron
todos los troncos, no era, después por angiografía le descubrieron el pseudoaneurisma, y bueno, imagínate, la patología en esa zona, así como es compleja de diagnosticar, más compleja es todavía de resolver quirúrgicamente. Yo lo que me llevé de haber rotado en estar unos meses en un servicio que operaba mucho nervio periférico es el manejo de la patología traumática. Para operarlo yo creo que hay que dedicarse, pero después de ahí el manejo del trauma, que yo veo que digamos, como patología aguda traumática, si no estuviste en un centro que más o menos lo maneja, yo lo que veo que generalmente no lo manejan muy bien dentro de lo que son las ventanas terapéuticas y demás. En general en las lesiones de moto, como decías al principio, bueno, lo importante es saber hasta cuándo aguantarlo y cuándo decidir si el paciente es quirúrgico o no. Sí. Yo tuve un par de casos, ¿no? Uno que le contaba con Martín, que bueno, lo vimos, una chica de 40 años en esa época aproximadamente, que bueno, llegó al consultorio también por un cuadro en esta chica yo creo que fue más una plexitis en realidad. Opérculo, como te digo, hace 1000 años que no veía uno, creo que en la residencia había visto uno que también con la misma cuestión, muy parecido a lo que vos contabas, tenía una malformación arteriovenosa ahí en la zona de la subclavia, que en realidad después le perdimos el rastro porque pasó a manos de los cirujanos vasculares y no sé en qué terminó. Justo fue en la época que nosotros nos estábamos yendo del italiano, así que bueno, lo perdimos. Plexitis sí, he visto mucho más. Bueno, el último caso fue el de mi hijo, así que en casa de herrero, cuchillo de palo, el más grande. Por no sé por qué motivo, el flaco, bueno, porque sin factores, tuvo un pequeño dolor un fin de semana, dice el hombro, que bueno, todo lo pasamos desapercibido, ni le dimos bolilla. No sé si de haberlo escuchado, se ha quejado de dolor muy fuerte. Fue una cosa mínima. Y un día me dice, mira viejo, mira para costado, dice, ¿cómo tengo el hombro? Cuando lo reviso tiene una atrofia de los trapecios terrible. Bueno, después evidentemente lo derivé a Martín, lo vio Martín, lo evaluó, y bueno, comenzó un tratamiento de rehabilitación ya va para el año, y bueno, y todavía si bien ha recuperado buena masa muscular, te diría que él no está no está en el grupo del 30%, por suerte venimos más rápido, pero el flaco se está dedicando 3 veces por semana al gimnasio, se está llevando con una rehabilitación y hemos logrado una recuperación de, le diría, un 60% de la masa muscular. Así que tenerlo en cuenta siempre, hasta que bueno, uno cree que porque es neurólogo, la patología es de otros, y en este caso me tocó a mí, fundamentalmente. Y la demora diagnóstica, si bien no fue de la Plexitis, como plantea Fede, son mucho más comunes de ver y estamos mucho más avesados a los neurólogos. Cuando la queja es dolor agudo y después pérdida de fuerza, el diagnóstico no lo tenemos, no hay mucha duda. La otra piba que les cuento, que vimos con Martín en aquella época, y después lo terminó viendo Franco, creo, Diego, una chica de 40 años que había hecho un cuadro de dolor muscular y posteriormente una atrofia de todos los músculos de la región periescapular con compromiso de la deglución, que eso nos llamaba la atención. Inclusive tenía una parálisis de la cuerda vocal, inclusive. Fue un caso raro, bueno, yo lo presenté en un Ateneo de la Sociedad Neurológica de Córdoba, porque me pareció raro y porque buscando en bibliografía había descrito muy pocos casos en el mundo con un compromiso simultáneo de plexo y pares craneanos, ¿no? Pero inclusive, bueno, creo que la chica pululó por todo cuanto consultorio de rehabilitación neurológica hay en Villa María inclusive, como le digo, la terminé enviando a Fleni a hacer una interconsulta con uno de los profesores míos de allá, y bueno, se confirmó la sospecha diagnóstica, pero su brazo quedó más o menos siempre como estaba, con una atrofia importante. No sé si la volvieron a ver Martín o Franco en el último tiempo, Karina, no sé si te acuerdas, Martín. Sí, no, los últimos que la vieron fueron Franco y Diego, sí, pero sí. No sé qué. Ya al final era más estético el problema que tenía, porque funcionalmente andaba bien, me parece. No sé si anda Franco por ahí. Pero era más bien estético lo que quedaba y... Sí, particularmente que pasa eso, se recupera bastante la funcionalidad del hombro. Puedo comentar por mi hijo en particular. Sí, es lo que está pasando con tu hijo.
Mi hijo tiene la fuerza casi normal, ¿no? Le diré que tiene normal, ya excedido de normal, pero uno lo observa cuando hace la apertura de los brazos o cuando hace la postura de espalda, le miro, bueno, y hay una diferencia entre los trapecios, ¿no? Pero es una cuestión ya más de tipo estética de acá en adelante. La funcionalidad del hombro nunca estuvo comprometida en ningún momento. El tema que hay ciertos grupos musculares que son mucho más lentos de recuperación, ¿no? Por el tipo de ejercicio que hay que hacer y todo. Pero bueno, generalmente lleva un buen pronóstico las plexitis. Y no sé si recuerdas algún otro, Martín, que habremos visto juntos. Ahí con Ese caso, Karina. dale. Franco. Sí, ahí con Karina terminó, pues yo hace como 4 o 5 años que la vi. Terminó siendo un quiste bien en la zona occipital, una cosa así, algo muy raro que fue descubierto a través de un hallazgo así eh, por una imagen que salía de casualidad y ahí la operaron, pero no hubo ninguna modificación, digamos, Sí. funcional después de la operación del quiste. No sé si habrá sido eso o No, no, pero... yo creo que fue casualidad, no, Franco, por el hecho que no te justifica un quiste en la región occipital que te genere atrofia en el tronco primario superior, en el músculo tributario del tronco primario superior, que salvo. Por eso, para mí fue una casualidad nada más encontrar eso. Pero bueno, hay gente que por ahí quiere encontrar la explicación diagnóstica en alguna estructura anatómica. Bueno, por desgracia en las plexitis, si no agarras en la etapa aguda con una buena resonancia con gadolinio y no ves la inflamación del plexo, tenés que creerle al paciente y la electromiografía no te queda otra, porque las imágenes te aportan poco y nada. La usamos más como un método de diagnóstico diferencial, pero no de confirmación, ¿viste? Sergio, te hago una pregunta. Sí, Fede. ¿Qué experiencia tenés ahí con la resonancia? ¿En qué resonador tenés buenas imágenes para una resonancia de plexo con gadolinio en una plexitis y demás? Yo pido en el de 1.5 Tesla y con gadolinio. Y bueno, Gustavo Franco acá tiene mucha experiencia, tiene buen ojo para ver la parte de la zona escapular. Y si no, en Ulton también he tenido buenas imágenes, el resonador de alto campo también, buenas imágenes también, y que si lo agarras al paciente, como te digo, depende de cómo te llegue el paciente, porque muchas veces el dolor de hombro lleva a que el paciente vaya a consultar primero al traumatólogo, el traumatólogo por allí empieza Sí, está un rato largo ahí en el traumatólogo. así lo direcciona más como una tendinopatía, una cuestión, porque el hombro, viste, bueno, al tener tantas inserciones tendinosas y músculos, bueno, lo más común que se le atribuye es, che, sí, tenés una tendinitis. Anda al kine, anda tomando antiinflamatorio y todo. Cuando lo llegamos a ver nosotros, después de 3 o 4 meses, ya la fase inflamatoria del plexo pasó y las chances de detectar algo en imágenes son muy bajas, ¿viste? Por allí si el dolor es severamente agudo, que a veces hace un dolor bien neurálgico, agudo, en esos casos tenemos la suerte de verlo al paciente rápidamente, y allí sí, cuando yo he visto en algunas imágenes de Gustavo, compromiso, y que incluso se ve lo que le citaba por allí, no solo de inflamación del nervio, sino que inflamación del músculo también. Entonces yo creo que hay una base inmunológica clara que puede comprometer, me parece, tanto la base nervorum como a la vasculatura de las fibras musculares, ¿no? Que es lo que A mí me genera. tocó el año pasado, Sergio, ver un caso ya evolucionado, así de esto, que tenía atrofia bien supraescapular. Me lo mandaron para hacerle una biopsia de músculo, ya en el electromiograma no se veía nada, y la biopsia de músculo fue negativa, no mostró una Sí, miopatía. Así que sí, era un no. cuadro evolucionado donde no tenían diagnóstico porque pasó ya el periodo, bueno, no sé, la electromiografía no le fue concluyente y demás, y me pidieron la biopsia y no, la verdad que no. Por Sí, el supuesto resumen que de la biopsia atrofia, es. pero sin ningún cambio miopático Claro. específico. Sí, en la biopsia lo que podés llegar a encontrar a lo mejor es una leve atrofia en algunos fascículos musculares, producto del compromiso del axón. Entonces, vos ves eso nada más. Sí, Y sí, desde el punto de vista perfecto. electromiográfico, lo que vemos por ahí son potenciales de reinervación, lo que te decía
las velocidades de conducción suelen estar un poquito enlentecidas. Lo que pasa es que valor velocidad de conducción en la región proximal del plexo es muy difícil para nosotros como neurofisiólogos, también nos cuesta muchísimo acceder porque tenemos muy pocos puntos de estimulación, salvo la fosa supraclavicular. Es muy difícil estimular nervios en esta parte, entonces por ahí nos basamos más en la aguja y es muy poco lo que podés medir con la aguja, ¿viste? Salvo la actividad nervatoria y estimulando la fosa supraclavicular. Si tenés suerte, enganchás una leve lentificación de velocidad de conducción, nada más. Que sinceramente muchas veces yo ni la pido porque la hago yo, inclusive. Ni siquiera la pido yo porque ni me cambia el diagnóstico ni me cambia el pronóstico. Salvo que vea que el paciente viene con una evolución muy tórpida, que ya veo que el dolor es muy persistente, o sea que ya pasó las 2 semanas de dolor, el paciente no te responde los corticoides, no te responde los analgésicos ya de tipo opioides. En esos casos sí me voy a la aguja para buscar no solo en los periscapulares, sino también voy a las raíces, porque también están descritas, ¿viste? Las radiculopatías autoinmunes o las inmunológicas. Me ha tocado ver, por ejemplo, en diabéticos, el cuadro clínico típico es una radiculopatía de libro y vos le haces la imagen y tiene un disco perfecto, una emergencia del nervio perfecto, pero vos clínicamente detectás alguna actividad denervatoria en los paravertebrales y decís, bueno, ¿qué carajo tiene el tipo acá? Algo le generó compromiso de los paravertebrales. Lo veo mucho en diabéticos esto, como las atrofias del músculo, la región crural también, esa amiotrofia diabética que veíamos hace años. Bueno, hoy en día, si bien ha mejorado mucho el tratamiento de diabetes, con mejores insulinas, mejores drogas, hipoglucemiantes, seguimos viendo algunas radiculopatías autoinmunes. La otra vez me mandó el Gaby Pauletti, me mandó un paciente de Río Cuarto, para que le hiciera un electromiograma, porque, bueno, la sospecha de él era lo mismo, lo había visto él, lo había visto con Iván Aznar, y, bueno, el tipo tenía clínicamente una radiculopatía, y, bueno, en la imagen no veía nada, y, bueno, tenía actividad denervatoria en todo territorio L5, fundamentalmente, y con imágenes normales, o sea que la sospecha final diagnóstica fue una radiculopatía de base inmune. Así que, bueno, está en la literatura, y por algo está en la literatura, por ahí le encuentra. Cuando uno busca o sabe lo que busca, por ahí lo encuentra. Si no, si estoy perdido en la sospecha diagnóstica, por ahí no vamos a encontrar nada, ¿viste? Bueno, plexo a mí me apasiona por no eso. No veo nada que apriete, lo mando al neurólogo y... Sí, es así. Sí. Es así. Ayer casualmente vi una polineuropatía diabética así radicular, paraparética, que no se digamos, no tenía relación con el grado de compromiso de la diabetes que venía teniendo la paciente, severísimo. Que también con una electromiografía ya diagnóstica y por suerte en la resonancia no le vi nada y partió para el neurólogo. Ayer mismo vi un cuadro así como el que describís vos y tal cual. Que muchas veces, viene por algún otro médico clínico, lo que sea, piensan así, paraparesia aguda, franca, dicen tiene algo en la médula, sí o sí, resonancia, y en este caso la vi yo primero y no era, por lo menos por ahora, un compromiso por su diabetes, tal cual. No es rarísimo de ver. Sí. Y después otro paciente que vi también, que creo que no sé si lo vio Franco, me parece, o Martín o Diego, fue un muchacho que tuvo un accidente automovilístico. Este chico Nicolás Botero, no sé si te acuerdas, Franco, el Nico Botero, si lo viste vos, lo vio Martín, me parece. Bueno, el chico bueno, llegando a Buenos Aires tiene un accidente de tránsito, bueno, no sé si vuelca o qué, bueno, quebró todo lo que podía quebrar, y bueno, salió con un compromiso de miembro superior, te diría una diplegia braquial, una diparesia braquial, y con imágenes normales de la columna, o no tiene nada. Y, bueno, hasta el día de hoy no se supo bien cuál fue el mecanismo, si fue traumático, si fue cuando lo sacaron de dentro del auto, me parece que habían hecho una tracción exagerada, algo pasó, pero el flaco se mandó un compromiso de plexo braquial bilateral y quedó, te diría que territorio C6 para abajo, de ambas manos, en ambos miembros superiores totalmente afectados. Y bueno, Sergio tuvo 3 meses desplaquetado y con un pic. Y el golpe tuvo 3 meses desplaquetado y con un pic en Buenos Aires. Sí, fue un palazo. Sí. Y la señora se salvó, iba con el cinturón de seguridad, pero el asiento reclinado y pasó. Y él no, con cinturón y todo, fue golpe de cara al manubrio.
Claro, claro. Sí, aparte todo el daño de la parte de arriba, bueno, toda la parte cerebral, lo que no nos explicábamos era por qué la diplegia braquial, que está en flaco, la disparesia braquial. Pero ¿Y era más del tronco inferior, vos decís, de C7 para abajo? ¿Era como si fuera mano de los dos lados? No me acuerdo bien, Fede, cómo eran, pero sé que tenía en un brazo era más C7 y en el otro era C7, C8 y en el otro era más C6, C7, me parece. Exacto, una mano sí. la tiene mucho más débil que la otra. En general, cuando es la lesión, viste, cuando es la lesión tipo obstétrica del plexo braquial, sí. Cuando es más la lesión tipo obstétrica del plexo braquial, es más tronco inferior, es más mano. Y la lesión típica de distracción de hombro y cuello, como el accidente de moto, es más tronco superior, que hace bíceps y hombro. Así que puede que haya sido con la tracción de la cabeza cuando lo sacaron, que haya hecho más mano, más tronco inferior y medio. Sí. Yo me lo explicaba por ese lado, Fede. Me imaginaba que tendría que ser alguna maniobra de extracción ahí, cuando lo sacan de los hierros, el flaco lo traccionan y ahí generan algún tipo de lesión de plexo. Y lo otro que vi también fue lo que dijiste, lo de la moto, el famoso Rocky Jiménez, el boxeador, que hizo una abulsión radicular por un accidente de moto, también toda una abulsión radicular, pero arrancó de C5 para abajo, todo, C5, C6, C7, C8, toda una abulsión un brazo completamente pléjico y atrófico, ¿no? De esas, por el flaco no se recupera. Usted también había atendido, si no mal no recuerdo, un chico Mateo de 25, 26 años por un choque de moto que se había golpeado contra un poste de luz y había quedado con un lexo, con una lesión del lexo braquial. Bueno, no sé cómo decir. Exactamente. Sí. Las lesiones del plexo habitualmente son traumáticas, como dice Fede, y dependiendo del tipo de mecanismo traumático, te va a comprometer más las ramas del tronco primario superior o el tronco inferior, ¿no? Pero son todo un desafío diagnóstico, tío, porque muchas veces ni las imágenes te ayudan a veces. Y bueno, tenés que creerle a la electromiografía, y lo cual, bueno, muchos médicos son bastante reacios, ¿viste? Ya de por sí el método, al ser un método invasivo, los pacientes no se lo quieren hacer. Es un electromiograma también, como dice Fede, si el síndrome del ópero torácico es una patología que nadie la quiere ver ni estudiar mucho, bueno, las plexopatías también para nosotros los neurofisiólogos nos joden bastante porque tenés que explorar muchos músculos. Son electromiogramas complejos, te diré, complejos para realizar y complejos para interpretar también, ¿viste? Entonces, el típico paciente que le rompe la guinda todo, entonces lo van pateando los médicos de consultorio en consultorio. Yo cuando veo una de estas plexopatías raras, bueno, termino derivándolo, si es acá en Córdoba, algún especialista que haga la parte neuromuscular, o en Buenos Aires, al doctor Nogués, que está en Fleni, que tiene mucha experiencia, o al doctor Rivero, que me han dado mucha ayuda en muchos casos así de plexo. Plexo es lindo, es estudiarlo, pero complejo en las interpretaciones, pero siempre son un desafío diagnóstico, ¿no? Como les digo. Y bueno, me refresco la memoria ahora, bueno, cuando me tocó el tema de la TNO, y bueno, vamos a refrescar un poco esto, teniendo en cuenta el caso personal, familiar, y bueno, para hacerme acordar de que esto también existe y que lo vemos en todos los diferentes grupos etarios, porque he visto en jóvenes, adultos mayores, ancianos. Me ha tocado ver también asociado a plexopatías asociadas al herpes zóster, también es muy común. A veces hacen compromisos bastante frecuentes de la región y uno busca la típica ampollita o las lesiones ampulares y no las tiene el paciente, tiene un puntito rojo, algo en la zona, y a veces te hacen una parálisis completa del brazo, ¿no? Porque es un compromiso importante de inflamatorio. También me ha tocado ver algún que otro casito de zóster. Bueno, jóvenes, agradezco la paciencia de haberme escuchado. Y bueno, nos queda un solo TNO ya para diciembre y ya cerraríamos el año académico. Así creo que ha sido, dentro de toda la complejidad del año, un año bastante rico en eso, por lo menos en discusiones clínicas. Bueno, ha habido muchos casos, presentaciones. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden los chicos del área de salud mental en la última jornada. 17 de diciembre, Sergio. Y yo estoy viendo si podemos cerrar Sí,
Y yo estoy viendo ahí si cerramos el curso de neuro con la última charla, bueno, que ahí estoy definiendo fecha con un compañero que va a hablar de la parte vascular, intervencionista, que creo que esto será para los primeros días de diciembre, por allí. Estamos negociando con mi amigo que está en Estados Unidos, él, por los horarios y por todas estas cuestiones, ver a qué hora le queda cómodo a él para adaptarnos nosotros a su tiempo. Alberto, un compañero de residencia, mi compañero de residencia, y bueno, él terminó su residencia, trabajó un tiempo en Córdoba y se fue a vivir a Estados Unidos. Hizo toda su residencia de nuevo en neuro allá, y después hizo un fellow en neurovasculares y después en intervencionismo vascular. Y hoy está como jefe de servicio del área de intervencionismo en El Paso, en Texas. Un tipo con una currícula extraordinaria, un tipo muy generoso, un gran amigo y, bueno, y siempre predispuesto para estas cosas. Así que era la frutillita para cerrar el año, era la charla de Alberto, así que ya pronto lo tendremos con nosotros. Es un santiagueño que, pese a hace 20 años que está en Estados Unidos, no se ha ido de la tonada santiagueña, sigue vistes y las heces. Así. Bueno. Será un placer entonces, estaremos ahí Bien. organizándolo. Dale, Les agradecemos a todos. Gracias a todos, bueno, buen fin de semana, nos veremos el lunes. Y a cuidarse. Con algunos mañana. Cuídense. A seguirse cuidando. Chao, nos vemos. Chau, gracias. Chao, chicos, hasta luego. Chau.